Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a tallerarduino.wordpress.com. Hoy os presentamos un nuevo capítulo de la serie Arduino Tutorials, en el cual vamos a hablar sobre las tarjetas SD. ¿Qué son las tarjetas SD? ¿Para qué nos pueden servir en nuestros proyectos las tarjetas SD? Todo eso lo vamos a ver, como siempre, con este pequeño documento que os preparamos para cada tutorial. Y bien, primero de todo, decir así a grandes rasgos, vamos a comentar todo esto un poco a grandes rasgos. Una tarjeta de SD es un dispositivo de almacenamiento de memoria flash, el cual nos va a permitir almacenar un gran número de datos en su interior. Y esto nos va a ser muy útil para nuestros proyectos, porque, por ejemplo, imaginemos que tenemos que tener un proyecto, acabamos de programar un cacharrito y lo tenemos que tener en prueba, no podemos estar nosotros vigilándolo, por lo que cogemos y añadimos un shell SD o hacemos cualquier plaquita tipo SD, la conectamos a nuestro proyecto, leemos los pines que queramos, por ejemplo la entrada y la salida de datos para saber si está funcionando bien o cómo debería funcionar. Y esa información que cogemos de esos dos pins del cacharro que fabricamos, los transformamos para guardarlo en un archivo tipo texto en nuestra tarjeta SD. Eso a priori puede parecer una tontería, pero bueno, pero nos puede resultar muy útil, porque se puede exportar a un Excel, por ejemplo, hacer unas gráficas, saber bien cómo funciona el proyecto, para poder alcanzar, digamos, no llegar, pero sí rozar la perfección en nuestros proyectos y hacerlos funcionar tal y como nosotros queremos y deseamos. Bien, características de la tarjeta SD. La tarjeta SD tiene dos protocolos de comunicación. Uno es el protocolo de comunicación bus SD y otro es el protocolo de comunicación SPI. Ambos son igual de factibles, o sea, nos van a realizar la misma función. Lo que pasa es que sí que es cierto que el bus SD es un protocolo más completo. Más completo en el sentido de que utiliza un mayor número de pins a la hora de comunicarse entre el dispositivo y la tarjeta SD, por lo que podemos alcanzar un mayor ancho de banda a la hora de transmitir los datos. Nosotros vamos a utilizar para los tres ejemplos el protocolo de comunicación SPI, porque bueno, tampoco vamos a necesitar mucha precisión. Con esto yo creo que funcionará mejor en un futuro o hacemos algún tutorial con el otro tipo de protocolo. Bien, las tarjetas SD poseen 9 pins, como vemos en esta tablita de aquí. Aquí os he puesto unas imágenes, una tarjeta SD normal, de una mini y de una micro. Contando, el pin este de aquí abajo sería el 9, que corresponde al D2, la salida de datos, que esto sería la tabla generalizada. Vamos a ir directamente al protocolo de comunicación. Este sería el bus SD, que os lo dejo aquí en el documento para que lo vayáis mirando. Y llegamos al SPI, que es el que vamos a utilizar nosotros. El SPI necesita 4 pins, necesita 4 pins para poder comunicarse con el Arduino. Esta es la principal ventaja del protocolo SPI, que con un número menor de pins, o sea, podemos tener un proyecto mayor, más pineados y demás, y podemos comunicarnos con nuestra tarjeta SD. Por un lado necesitaríamos el del clock, 2 pines, el MOSI y el MISO para la transferencia de datos, ya sea Arduino SDS de Arduino, y el SS Select, que es para seleccionar interacciones entre el master y el slave. Bien, aquí dejo la tabla con los pins que vamos a utilizar nosotros. Estos son los que corresponden al SPI. El CS, que es el chip select o la tarjeta de animación, el data in, las alimentaciones, tanto las masas como el positivo, el clock, el data out y los dos reservados que no vamos a utilizar en nuestra tarjeta. Aquí, como podéis ver, dejo los materiales que vamos a utilizar para los tres ejemplos. La tarjeta 1, que estará ahí común en los tres ejemplos.
el Shieldcar SD que también están en los tres ejemplos. Este es el que tengo yo, este con el que voy a utilizar en los tres tutoriales, o sea, en los tres ejemplos del tutorial, perdón. Dejo el link aquí por si a alguien le interesara comprarse el mismo, pero hay muchos en el mercado y todos funcionan iguales mientras se realice la misma conexión. De hecho, hay muchos en Shield, o sea que no nos tenemos que preocupar por la conexión. Una tarjeta SD, básico y elemental, y el sensor de temperatura TC74A0 que utilizamos en tutoriales pasados lo utilizaremos en el último ejemplo de este tutorial para poder hacer, por ejemplo, el almacenamiento de datos de una sala con un sensor de temperatura. Así que sin más, vamos a pasar a la programación. En este primer ejemplo no hay como veis, ningún esquemita de FreeSync, pero es por el simple hecho de que vamos a utilizar nada más que la tarjeta Arduino y el Shield SD. Así que vamos a pasar por la programación. Lo primero que vamos a hacer es incluir la librería que vamos a necesitar tanto para este primer ejemplo como para los dos siguientes, que es la librería de la SD. Y pasamos a declarar variables que vamos a necesitar, como son el CS, que asignaremos a la patilla número 10, y luego dos variables más, una tipo string, a la cual llamaremos dataString, y otra tipo file, a la cual llamaremos datafile. Estas variables serán una para almacenar la frase que vamos a querer grabar durante un tiempo que determinaremos al final del código, para este primer ejemplo, claro. Y esta otra variable que nos servirá para crear el archivo de texto o .csv o el que quisiéramos en un futuro nosotros. Bien, una vez declaradas las variables, pues pasamos como siempre al void setup, donde vamos a establecer una comunicación serie con el ordenador para poder ver qué es lo que está pasando mientras la placa funciona. Sería el begin. Y vamos a hacer aquí ya un primer texto informativo para saber dónde nos encontramos y cómo va. Vamos a poner aquí que está iniciando lectura tarjeta SD. Bien. Una vez hecho esto, vamos a darle al pin CS un modo de salida de output. Vamos a hacer CS como output. Y bien, aquí lo que vamos a hacer es la primera consulta para saber si tenemos una tarjeta dentro del child o si esa tarjeta está en buen estado. Por lo que vamos a hacer sd.begin del pin CS. Esta condición nos será true si la tarjeta está dentro del child o está en buen estado. Cuando sea false, significa todo lo contrario, que no tenemos tarjeta o que la tarjeta que hay dentro del child está en mal estado. Por lo que enviaremos un mensaje por el puerto serie para comunicarnos de que la tarjeta SD, vamos a poner esto en mayúscula, tarjeta SD está en mal estado o no está. Y marcaremos un return para que vuelva a intentarlo. Por el caso contrario, si esto es un true, pues ¿qué haremos? Pues vamos a hacer otro texto informativo para saber que todo está ok. Vamos a poner que la tarjeta está lista para empezar a leer. Tarjeta ok. Así que pasamos directamente al void lab. Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar las variables que hemos declarado arriba. Por un lado, la variable dataString, la cual contendrá la frase que grabaremos de forma continua en el archivo que vamos a crear en el interior de la tarjeta SD. Que, bueno, vamos a poner aquí un poco de publicidad gratuita. Vamos a poner taller Arduino tutorial número 7. Una vez tenemos el contenido de la frase que grabaremos, pues vamos a crear el archivo en sí mismo. Vamos a coger la variable datafile del tipo file. Vamos a decirle sd.open y en el interior vamos a dar el nombre que va a llevar el archivo, que se va a guardar de forma
que vamos a crear dentro de la tarjeta, que vamos a llamarlo, pues por ejemplo, log de la extensión txt. Esto tiene que ir entre comillas, bien. Y luego vamos a poner file /write, ¿vale? Para crear el archivo. Bien. Así que una vez hecho esto, lo único que nos falta es escribir directamente dentro del archivo. Así que vamos a crear una estructura condicional. Vamos a hacer un if. Si data file es true, pues data file punto print el data string. Con esta primera frase lo que vamos a hacer es lo que contenga data string, ponerlo dentro del archivo de data file. Como ya no tenemos nada más que escribir, vamos a hacer un close. Y por último vamos a imprimirnos lo mismo dentro del puerto serie para saber que todo está funcionando como tiene que funcionar. Vamos. Aquí vamos a darle también un print line para que haya un espacio en el siguiente. Por el contrario, si el data file no estuviera disponible, pues bueno, lo que vamos a hacer es enviarnos un mensaje por el puerto serie diciéndonos que la escritura errónea. Y ya para acabar vamos a poner un pequeño delay de unos 2 segundos para no sobrecargar la tarjeta tampoco, en el cual, pues bueno, cada 2 segundos iremos escribiendo el contenido de data string, que será esta frase, ya que no la vamos a variar en ningún momento, dentro del archivo log.txt que crearemos. Vamos a verificar el código para ver que está todo correcto. Y bien, lo que vamos a hacer, viendo que el código está bien, vamos a conectar nuestra tarjeta SD en el ordenador para asegurarnos de que está limpia. Aquí tengo un log que he creado yo cuando estaba haciendo las pruebas, lo limpio, saco la tarjeta y vamos a proceder a conectarla en el shell y conectar la tarjeta Arduino al ordenador. Conectamos la tarjeta en el shell, conectamos la placa al ordenador. Nos sale aquí el aviso y bien, vamos a subir el código. Bien, ha subido el código, abrimos el puerto serie y como podemos ver aquí, nos dice iniciando lectura tarjeta SD, tarjeta OK y cada 2 segundos nos está imprimiendo una nueva frase de taller Arduino tutorial número 7. Vamos a parar esto, desconectamos la placa y vamos a sacar la tarjeta para comprobar que nos ha generado un archivo .txt y está en el interior de la tarjeta. Vamos a volver a abrir Finder, la tarjeta SD, y aquí tenemos el archivo, que si lo abrimos, como vemos, esto es un resto que ha quedado al anterior de la prueba que estaba haciendo y aquí tenemos todo grabado. Así que vamos a pasar por el segundo ejemplo. Pues bien, en este segundo ejemplo lo que vamos a hacer, tal y como vemos aquí en este esquema de FreeGene, vamos a conectar un pulsador a nuestra placa Arduino. En el esquema de FreeGene, aquí como veis falta añadir el shell, lo que pasa es que FreeGene no me da la opción de colocar el shell de la SD. Pero bueno, aquí arriba, ocupando todos los pins, ya lo veremos después en el vídeo, ocupa todos los pins el shell y lo que haremos será conectar del voltaje y la masa 2 pins a un protoboard que nos servirán para interconectar una resistencia pull down y un pulsador que conectaremos directamente en el pin analógico número 0. De esta forma lo que haremos, aparte de escribir un texto tal y como hemos visto en el primer ejemplo, en este segundo ejemplo vamos a leer un dispositivo que tenemos conectado en nuestra placa Arduino, como es el pulsador, y guardaremos dentro del archivo de texto si ese dispositivo se encuentra en posición on o en posición off.
Así que sin más, vamos a pasar directamente al tema de la programación. Vamos a reutilizar, mejor dicho, el mismo código del primer ejemplo y vamos a añadir 4 cosas. Por un lado, un pin llamado pulsador, que conectaremos al pin 0, de analógico 0, que será el que irá conectado directamente al pulsador. Otro pin que llamaremos lectura, le vamos a dar un valor 0. Este pin será para hacer el código un poco más bonito, ya lo explicaré después cuando meta la línea. Se podría hacer el ejemplo sin la utilización de este integer, pero bueno, para que quede más bonito lo haremos así. Y por último, vamos a meter aquí un string para que se vea aquello del on o el off, al cual vamos a llamar lectura. Lo siguiente, dentro del byte setup, vamos a darle modo al pulsador y vamos a hacer que el pulsador sea de tipo input. Bien. Y ya lo que nos queda hacer es dentro del bytelab. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a leer el... Perdón, a ver qué valores le hemos dado aquí. Aquí hay un error, en vez de lectura es estado, perdón. Me estaba dando cuenta ahora. Estado. Bien. En el bytelab lo que vamos a hacer es lectura igual a analog read. ¿De qué? Del pulsador. De esta forma lo que vamos a hacer es una lectura analógica del pulsador y la guardaremos en lectura. ¿Por qué decía que la variable lectura la podríamos obviar dentro de este código? Por esto que voy a hacer ahora. Vamos a meter aquí una estructura condicional llamada if, a la cual le vamos a poner la condición de lectura más grande o igual a 1000. Podríamos habernos ahorrado esto de lectura y añadir directamente un analog rig en esta parte de aquí, pero bueno, considero que queda más bonito haciéndolo así, poniendo un valor de lectura. ¿Por qué le pongo un mayor o igual a 1000? Porque al realizar la lectura analógica, el pin analógico 0 es de 1024. Como ponemos una resistencia de pull down para hacer que cuando el pulsador no esté pulsado nos meta directamente el pin analógico 0 a masa, perdemos ahí unos puntos de tensión. Así que para asegurarnos de que el Arduino nos detecte el pulsador como encendido, lo que vamos a hacer es darle un valor de 1000. Debería llegar hasta 1024, pero bueno, con 1000 nos va a compensar. Y lo que vamos a hacer es la variable estado, que era un string, le vamos a decir que si esto es así, estará el pulsador en on. Si por el contrario el valor es inferior a 1000, pues el estado será de off. Bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues dentro del data string vamos a quitar esta frase que nos servió para el primer ejemplo y vamos a poner estado del pulsador. De esta forma dejamos una frase fija dentro del archivo. Más vamos a añadir el string ¿de qué? Del estado, que es el que nos va a ir cambiando en función de si pulsamos o no el pulsador, valga la redundancia. Esto se seguirá almacenando dentro de un archivo de texto llamado log. Esta parte se va a quedar igual y el delay lo vamos a dejar de todas formas en 2 segundos. Vamos a verificar que todo esté correcto, que no haya habido ningún fallo. Vamos a conectar la placa. Bien, antes de nada lo que vamos a hacer para que no nos pase como antes, que casi se me olvida, vemos que tenemos aquí la tarjeta, está vacía, ok, pues vamos a sacarla del ordenador y la vamos a conectar directamente al child. Vamos a subir ahora sí el código a la placa de Arduino, actualizando. Bien, la subida ya está lista, vamos a abrir el monitor serie. Aquí, como vemos, nos está marcando el pulsador off. Mira, voy a hacer una pequeña cosa para que se vea un poco mejor. Es una pijada, pero bueno, se ve un poco mejor. Voy a darle aquí 2 puntos y un espacio. Y así veremos el valor mejor. Vamos a volver a tirarle el código a la placa. Son las cosas del directo esto.
Ahora sí que tendremos unas líneas guardadas en la tarjeta SD, pero serán de la prueba que hemos hecho antes de rectificar. Ahora veis que aparecen aquí los 2 puntos. Bien, vamos a pulsar el pulsador. Y ahí nos cambia on. Soltamos. Y es off. Bien, así de esta forma tenemos una parte de texto, como es el estado del pulsador, y otra parte que es la que nos está indicando la lectura del dispositivo que tenemos conectado. Así que lo que podemos hacer ahora es, al igual que en el ejemplo anterior, desconectamos la placa, sacamos la tarjeta SD, la conectamos en el ordenador y si miramos dentro vemos aquí este log.txt. Como veis, estas primeras lecturas son las del ejemplo anterior, la de antes de poner los 2 puntos, y aquí ya es una vez hemos realizado las variaciones del expulsador y demás. Así que vamos a pasar por el tercer y último ejemplo. Pues bien, como hemos dicho al inicio del video tutorial, lo que vamos a hacer es utilizar el sensor de temperatura que utilizamos en el sexto capítulo de la serie Arduino Tutorials, el de I2C. Vamos a utilizar el sensor TC74A0. Para el que no haya visto el video tutorial, que ya puede ir a verlo, por cierto, aquí os dejo el montaje. Este montaje que os estoy mostrando aquí de FreeGen es el mismo que utilizamos en el capítulo anterior. La placa Arduino ahora mismo tiene su shell puesto encima, por lo que el montaje no varía. Tenemos los mismos pins para poder conectar el Signal Data que está en la patilla número 4 y el Signal Clock que está en la número 5. Ambas pasan por las dos resistencias de pull-up de 10K que conectamos a nuestra plaquita y todo conectado al sensor. Este sensor que vemos aquí, este transistorcito, no es el mismo que tenemos en el montaje, ya que el TC74A0 no está en las librerías de FreeGen. Este tiene 3 patas, el 74A0 tiene 5. Pero bueno, si veis el video tutorial anterior, el capítulo número 6, veréis que la patilla número 1 no se conecta. Por lo tanto, esta de aquí sería la primera, esta sería la segunda, perdón. La patilla número 2, la patilla número 3, la 4 y la 5. Pues bien, sin más, vamos a pasar a la parte de código. Vamos a reutilizar el código que hemos hecho en el segundo ejemplo, ya que todo el tema de la escritura en la tarjeta SD va a ser igual. Y lo que vamos a hacer es añadir parte del código que utilizamos en el capítulo número 6. El capítulo número 6 lo linkaré tanto en el post como en el vídeo del YouTube. Y bueno, lo que vamos a hacer es una combinación de ambas. Lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es incluir la librería Wire para poder realizar la comunicación I2C con nuestro sensor. Y vamos a añadir una librería nueva. Vamos a añadir la librería time.h, la cual nos va a permitir poder dar una hora y una fecha de una forma fácil en nuestro proyecto sin tener que comernos mucho la cabeza. Esta librería viene vinculada con el tema de las interrupciones, de los timers internos. Para el que no los conozca, perdón, también linkaré el tutorial número 4, si no recuerdo mal, que hicimos sobre el tema de las interrupciones internas, para que lo podáis ir viendo y aprendiendo cómo funciona. Vamos a pasar a declarar variables. Vamos a declarar una variable que vamos a llamar dirección sensor, igual a 72. Tal y como vimos en el capítulo número 6, en el datasheet del sensor, este tiene una dirección que es la número 72 para poder comunicarnos con él y que nos diga la temperatura y demás. Vamos a crear una nueva variable que vamos a llamar temperatura. Vamos a inicializarla en 0, en la cual vamos a almacenar la temperatura que nos dé el sensor. Y bien. De aquí lo del pulsador, esto nos sobra, que es del segundo ejemplo. Vamos a permanecer con el CS, el data string y el data file. Y pasamos al byte setup. Bien, vamos a dejar el tema de la comunicación serie para poder saber qué pasa desde nuestro ordenador. Inicializamos el CS como salida. Esto de aquí lo podemos quitar.
ya que no necesitamos ningún pulsador. Y tenemos lo del tema de la tarjeta para comprobar si hay una tarjeta puesta o no. Aquí en medio vamos a escribir las primeras líneas, vamos a decir while begin para iniciar la comunicación I2C. Y vamos a poner el set time, que es donde vamos a inicializar la hora y la fecha. Vamos a poner, así a grosso modo, 12 que serían las horas, 0 los minutos, 0 los segundos. Y la fecha, pues hoy 27 del 11 del 2012. Con esto inicializaríamos y cada vez que arrancara nuestro Arduino siempre serían las 12:00 del 27 del 11 del 2012. En función, conforme vaya pasando el tiempo, el contador iría aumentando y al pasar las horas cambiarían los días. Bien. Aquí tenemos lo de la estructura para saber si la tarjeta está ok o no está ok. Si la tarjeta está ok, pues ya lo que nos falta aquí, vamos a quitar un poco de zoom, vamos a poner una cabecera en el archivo. Para ello vamos a utilizar el mismo cuerpo que hemos hecho aquí abajo. Vamos a llevarnos todo esto de aquí y lo pegamos dentro del void setup. Aquí lo que vamos a hacer, el data string no va a tener como en el primer ejemplo una frase, y esa frase va a ser la cabecera. ¿Por qué hacemos esto? Para que de esta forma, en el momento que nosotros grabemos el data log o el log dentro de nuestra tarjeta SD, podamos cogerlo con facilidad, llevárnoslo a un Excel y separarlo por comas. De la cual cosa nos dejará unas filas y unas columnas separado y todo bien relacionado para que no tengamos ningún problema. Lo que vamos a poner dentro del texto es fecha, hora y temperatura. Esta será nuestra cabecera, estos son los 3 valores que vamos a grabar dentro de nuestro log. Igual que antes, en un archivo que se llame log.txt, lo grabaremos y lo imprimiremos por el puerto serie para saber que está todo ok. Por si acaso, que nos envíe un mensajito conforme está mal. Escritura errónea, vamos a poner aquí en la cabecera, para distinguirla de la parte de abajo, pero bueno. Ya con esto nos vamos directamente al void setup, que es la última parte. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, primero de todo, borrar el tema del pulsador, que eso es del segundo capítulo y no nos interesa. En esta parte de aquí es donde haríamos la escritura, así que antes de hacer la escritura necesitamos tener los valores de la temperatura actualizados y para ello vamos a iniciar la comunicación con el sensor de temperatura. Hacemos un while begin transmission y aquí dentro ponemos dirección del sensor. While write 0 while.end transmission. Dirección sensor 1. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que hemos hecho es, vamos a iniciar una comunicación, una comunicación I2C con la dirección que te he asignado arriba, que es la 72, que es la dirección del sensor. Le enviamos el mensajito para saber que el sensor está ok. Finalizamos la comunicación por esta parte de aquí, entonces le solicitamos qué es lo que tiene en el registro 1 del sensor 72. Entonces vamos a hacer aquí una estructura condicional, un while, que mientras no esté disponible la comunicación, que se espera aquí, y en el momento que esté disponible, que en la variable temperatura nos almacene lo que venga por el puerto while break.
Si alguno tiene alguna duda sobre el tema del I2C, ya le digo que se mire el tutorial número 6, que ahí explico un poco, con un poco más de calma todo el tema de la comunicación I2C. Bien, aquí lo que vamos a hacer es, una vez tenemos ya el valor en la temperatura, vamos a cambiar el datastring para que este pueda almacenar los valores tanto de la fecha como de la hora como de la temperatura. Esto va a ser una línea bastante larga, así que, bueno, todo esto también lo podemos borrar, así que vamos a por ello. Bien. Voy a copiar esto porque se va a repetir bastante durante toda la frase. Y lo primero que vamos a poner es day. Con esto cogeremos el día. Aquí vamos a sumarle. Vamos a dar aquí unos espacios porque si no, no nos vamos a enterar de nada. Vamos a sumarle una barra más, coma nube, el month, que es el mes, más sumamos otra barra, más year, que nos dará el año. Una vez lo tenemos, vamos a añadirle la primera coma, que esta será la primera parte. Todo esto equivale a la fecha. Con todo esto de aquí tendríamos la fecha, separado por barras. Añadimos una coma, que esto es lo que nos cortará el Excel. Vamos a por la hora. Hour más, vamos a quitar aquí un poco de zoom para que se pueda ver. Aquí vamos a añadir 2 puntos. Minute. Y second, por último. Añadimos la última coma y un último string que ponga temperatura. Así que de esta forma en DataString lo que tenemos es, por un lado, desde day hasta year, la fecha separada por barras. Adjuntamos la primera coma a la hora, que tenemos minutos y segundos, y la última coma que nos separará a la temperatura. Todo esto se irá guardando en el archivo log.txt y nos lo imprimirá por el puerto serie para comprobar que todo está bien. Y por último vamos a dar un delay de 2 segundos para que no nos esté actualizando cada segundo, que tampoco va a ser una información tan relevante como para tenerla tan refrescada. Que vamos a verificar para ver que todo está ok. Nos dice que está todo verificado. Vamos a mirar, tenemos conectada la tarjeta, como veis aquí, de un ejemplo anterior. Vamos a vaciarla, esto es, y la expulsamos. Antes de subirlo al código, porque así ya lo tenemos todo listo. Bien, insertamos la tarjeta SD dentro de nuestro código y vamos a conectar la plaquita a la máquina. Bien. Vamos a subir el código. Ya lo tenemos subido y vamos a abrir aquí el Serial Monitor. Aquí vemos conforme nos está actualizando la fecha, la hora y la temperatura de la sala. 20-21 graditos. Si fuéramos tapando ahí el sensor de temperatura, iría levantando. Ahora, por ejemplo, estamos tapando con el dedo, estamos consiguiendo que levante unos pocos grados. 23 graditos. No está mal. Pues bien, vamos a cerrar la comunicación. Desconectamos el Arduino y vamos a comprobar que el archivo se ha almacenado correctamente dentro de nuestra tarjeta SD. La volvemos a conectar en el ordenador. Y aquí tenemos un archivo TXT llamado log con las fechas y las horas de la temperatura. Pues bien, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y
Nos volvemos a ver en el próximo tutorial.